ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Amigos y amigas, camaradas, militantes, etcétera. Esta noche vamos a discutir un tema, vamos a debatir un tema con ustedes, un tema de muchísima actualidad, que tiene que ver con la vida suya, con la vida del otro, del vecino, con la vida de todos nosotros, y especialmente con la vida en colectivo, con la vida de construcción de sociedad. Es la resolución 058 del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Para introducir el tema con nuestros invitados, la ministra Marian Hanson y el profesor sociólogo Armando Rojas, que nos acompañan, vamos a hacer la introducción leyendo 2 o 3 artículos de la Ley Orgánica de la Educación. Recuerden ustedes que esta Ley Orgánica de la Educación tiene sus antecedentes por allá en el año 99 con el Proyecto Educativo Nacional, que estuvimos discutiendo ampliamente. Participaron más de 500.000 personas, entre otros, cabe la pena resaltar, participaron los alumnos. A mí me tocó como ministro de Educación, y bueno, y a ustedes dos les tocó como parte de todo el sistema educativo, de todo el proyecto bolivariano. Nos tocó participar con los niños. A mí me tocó incluso participar con unos niños de preescolar que me recibieron allá antes de la tragedia de Vargas, en una escuela de Naiguatá, donde ellos estaban discutiendo con su maestra lo que ellos consideraban que debía ser la escuela, cómo era la escuela, y le criticaban a la maestra cosas que la maestra decía, y la maestra... Una dinámica muy bonita, muy interesante, que concluyó con una entrega al presidente de la República de un informe muy pocos días antes de la tragedia de Vargas, que la hicimos allá en Río Chico. Así fue. Fue una jornada nacional de muchísima democracia, como nunca probablemente lo había existido en el país, y de mucha participación, de mucho cariño, de mucha motivación. Dice la Ley Orgánica de Educación, nuestra Ley Orgánica de Educación, en el artículo 18, lo siguiente: los consejos comunales, los pueblos y comunidades indígenas y demás organizaciones sociales de la comunidad, en ejercicio del poder popular y en su condición de corresponsables en la educación, están en la obligación de contribuir con la formación integral de los ciudadanos y las ciudadanas, la formación y fortalecimiento de sus valores éticos, la información y divulgación de la realidad histórica, geográfica, cultural, ambiental, conservacionista y socioeconómica de la localidad, la integración familia, escuela, comunidad, la promoción y defensa de la educación, cultura, deporte, recreación, trabajo, salud y demás derechos, garantías y deberes de los venezolanos y las venezolanas, ejerciendo un rol pedagógico liberador para la formación de una nueva ciudadanía con responsabilidad social. El artículo 19 dice: el Estado, acerca de la gestión escolar, el Estado, a través del órgano con competencia en el subsistema de educación básica, vale decir el Ministerio del Poder Popular para la Educación, ejerce la orientación, la dirección estratégica y la supervisión del proceso educativo y estimula la participación comunitaria, incorporando tanto a los colectivos internos de la escuela como a diversos actores comunitarios, participantes activos de la gestión escolar en las instituciones, centros y planteles educativos, en lo atinente a la formación, ejecución y control de la gestión educativa bajo el principio de corresponsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República y la presente ley. Y luego, en el artículo 20, que se relaciona con la comunidad educativa, y en la resolución 058 es específica para desarrollar este tema, dice: también podrán formar parte de la comunidad educativa las personas naturales y jurídicas, voceros y voceras de las diferentes organizaciones comunitarias vinculadas con las instituciones y centros educativos. Y en el número 2 dice: la organización y funcionamiento de la comunidad educativa se regirá por la normativa legal que a tal efecto se dicte, la cual deberá desarrollar las normas y los procedimientos para velar por su cumplimiento por parte de sus integrantes. Resolución 058 atiende justamente a eso. Es una obligación que tiene el Ministerio del Poder Popular para la Educación, vale decir el Ejecutivo, en darle el contenido normativo, legal a esto, instrumentar esto, que es una orden de la Ley Orgánica de Educación,
que está también de alguna manera incorporado en la LOPNA, está por supuesto, es un mandato de nuestra constitución que aprobamos todos los venezolanos, que aprobó usted, que aprobaron ustedes, que aprobaron la gente de acá del canal, que aprobamos todos los venezolanos. Esa constitución aprobada históricamente, muy pocas en el mundo se han aprobado de esa manera, donde todos nosotros participamos, por lo menos todos los que ya teníamos uso de razón en el año 99, participamos en eso, nos dimos a esa constitución libremente, ejercimos el poder popular para darnos nuestra constitución, en vez de esperar que nos impusieran la constitución de otra parte. Atendiendo a esto, entonces, hay toda una polémica, Marián, sobre el tema de la resolución 058. Pero nosotros hemos pasado por esto varias veces. El decreto 1011, famosísimo decreto 1011, que por cierto dio lugar a la constitución de grupos de conspiradores que después participaron activamente en el golpe del año 2002. Activamente. Algunos, por cierto, lo vamos a ver ahora en algunas declaraciones, entrevistas, etcétera. Ahora, Marián, ¿de qué manera la resolución 058 toma en cuenta estos aspectos de la ley y de qué manera contribuyen a esto que hemos denominado la escuela como centro del quehacer comunitario y la comunidad como centro del quehacer pedagógico educativo? Claro, nosotros realmente, buenas noches a todos y todas, realmente lo que pusimos en práctica, en ejecución, los preceptos constitucionales de la democracia participativa y protagónica. Tal vez la diatriba viene de allí, de que todavía tenemos personas en la sociedad venezolana que defienden la democracia representativa. Algunos piden, solicitan que el carácter del Consejo Educativo tenga un carácter consultivo y no resolutivo y ejecutivo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es poner en práctica, en desarrollo, la democracia participativa y protagónica en dos artículos de la Constitución. El artículo 62, que establece el derecho que tiene todo ciudadano y toda ciudadana a participar, y el artículo 132, que establece el deber que tiene todo ciudadano y toda ciudadana a participar en los asuntos públicos. La educación es un asunto público. De manera que nosotros no estamos haciendo nada que esté fuera de norma, nosotros estamos apegados al texto constitucional, el artículo 102, 103, estamos apegados a la LOPNA, estamos apegados, obviamente, prácticamente es calco lo que está reflejado aquí en cuanto a cómo se concibe el Consejo Educativo. Además de eso, la LOPNA, la Ley Orgánica de Educación, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la Ley Orgánica de la Administración Pública en su artículo 16, que por cierto están apelando al artículo 139, y el artículo 139, nosotros creemos en la democracia participativa y protagónica, creemos en la consulta. Y el artículo 139 dice al final, en el último párrafo, dice que no es vinculante la consulta. No obstante, nosotros hemos pasado por distintas etapas, tú hacías en cuanto a consulta, porque nosotros sí creemos en la democracia participativa y protagónica. En un primer momento, en el año 99, cuando estaba ya conformándose toda la consulta para la constituyente, para la consulta para la nueva constitución, la constituyente nacional, fue una constituyente nacional, pero nosotros paralelamente no vinculados a la constituyente nacional, estábamos consultando, teníamos una constituyente educativa. De allí salió el proyecto educativo nacional. Después, eso fue hasta el año 2002. Después, entre el año 2002 y el año 2008, se hicieron consultas que inclusive algunos actores de estos que salen a defender la democracia representativa participaron también. Entonces ellos dicen, bueno, pero es que nosotros participamos y no es lo que se recogía, pero es que han pasado también agua bajo los puentes, porque otro de las normativas legales que nosotros estamos, la legalidad vigente, estamos también incorporando las leyes del Poder Popular, que si hubiéramos tenido un revés en las elecciones anteriores, en las elecciones presidenciales, esas leyes del Poder Popular las habrían desaparecido. Entonces, inclusive nosotros fuimos tímidos en la conformación de los consejos educativos, porque decimos, no que es taxativo que debe participar la gente allí, sino decimos, podrán formar parte de la misma las personas naturales y jurídicas, voceros y voceras del Poder Popular. Eso es lo que les molesta realmente, vamos a ser claros.
Pero no solamente es que hemos consultado, pueden ir al ministerio y ver los libros que tenemos de la sistematización de todas las consultas que se han hecho, sino también que nosotros lo que estamos haciendo con esta resolución es poner al día lo que viene ocurriendo en nuestros planteles oficiales. No hay escuela que nosotros visitemos, que se lo hacemos inclusive muchas veces sin avisar, llegamos y enseguida nos sale la gente del comité de educación de los consejos comunales. Los consejos comunales están participando, pero entonces si quieren relegar la participación solamente al mantenimiento preventivo, que de paso el programa de Una Gota de Amor para mi escuela no lo pudiéramos desarrollar si no fuera con la participación de los consejos comunales, porque ahí pues ellos nos apoyan y es parte de su cotidianidad, parte de su localidad, parte de su vida, la escuela. Y nosotros realmente, también el mantenimiento preventivo en las escuelas con la gota de amor, pero también el PAE. Nosotros tenemos hoy por hoy un mejoramiento sustantivo del programa de alimentación escolar, porque las salas de batalla, tenemos experiencia donde las salas de batalla hacen la Contraloría Social. Pero la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas tiene que tener un carácter resolutivo, tiene un carácter social, y además de eso tienen el derecho y el deber a participar en los asuntos de la escuela. Mira, vamos a ver rápidamente un par de sonidos, un par de videos muy corticos, con opiniones, y ya regresamos. El Ministerio de Educación está dando ejemplo de inclusión al permitir que factores que ya hacen vida dentro de las comunidades educativas se puedan expresar en la toma de decisiones. Es el profundizar el carácter educativo de estas instituciones al darles nuevas oportunidades a los estudiantes de experimentar la ciudadanía desde muchas formas. Simplemente una regularización de algo que ya venía pasando y que nosotros consideramos que es muy acertado que se establezca que tengan mayor voz también el personal obrero, el personal administrativo en la toma de decisiones y que se abra cabida mucho más a las instalaciones educativas, a la comunidad. Nosotros vamos rompiendo las estructuras verticales de mandato a las que estamos acostumbrados en los vicios que estamos inmersos aún en este estado, que todavía le falta mucho todavía estamos luchando para transformarlo hacia una estructura totalmente horizontal, donde todos tengamos voz, donde todos podamos participar sin ningún tipo de menosprecio, y llamamos a que, bueno, a esos estudiantes, a esos profesores, a esas personas que no estén de acuerdo con eso, no simplemente se dejen llevar porque digan los medios de comunicación, sino que lean la resolución. Esta resolución resuelve una serie de problemas e incorpora la participación tanto el sector público como privado de la educación. Esto lo que viene es a poner a ampliar la participación de todos los sectores en materia educativa y analizar la función educativa ya no como el entorno, sino como el entorno y el entorno, para darle un criterio de totalidad y de participación masiva en esto. Bueno, veíamos opiniones, escuchamos a la ministra, y esto tiene un enlace primero con lo legal, Claro. con lo legal y con todo el tema de la consulta, pero además tiene un sentido pedagógico profundo, pedagógico liberador. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, la esencia de la escuela es precisamente la expresión de la sociedad total en sus características que le da esa relación Estado-sociedad en su lugar. Por lo tanto, allí está expresada la base histórica y la base real, temporal, de lo que expresa y de lo que genera esa dinámica en cada uno de los lugares. Por eso es que entonces es como la expresión a escala más reducida de la dinámica de la sociedad en todos sus componentes. Si la escuela no es bajo la concepción que se asume y que está expresada y que lo señala la ley, es una relación integral, no el fragmento de aquella condición en la cual se reproducía de manera lineal la enseñanza-aprendizaje, sino una dinámica que corresponde al proceso de formación de la sociedad en todas sus manifestaciones. Por eso es que entonces imposible concebir una escuela bajo aquel concepto en una dinámica en la cual estamos dando un cambio revolucionario profundo que pasa a ser cultural. Por eso es que entonces, ¿dónde aparece el choque de toda dinámica? Bueno, simplemente en una reproducción, en un sistema que reproduce, por supuesto, las dinámicas están montadas para generar a un pensamiento que repite
que va generando una relación de reproducción de ese pensamiento sin entrar realmente a crear relación y pensamiento desde el punto de vista de la realidad y lo nuevo que se busca. Entonces, para que sea así, trasciende la escuela, trasciende a la planta física. Entonces hay una relación siempre asociando a la escuela a la planta física, y ese es el componente que hace que se lleve al niño a la escuela, y entonces la escuela se concibe como eso, y la escuela nunca se concibe como una relación de organización, de pensamiento, dinámica, de formación. Sino solo un espacio físico. Es un espacio físico. Y por un depósito de niños. Así se va llevando y así se va generando, y por eso que entonces eso es su expresión fragmentaria. Ahora, en esa relación, no siempre lo señalamos, Mariano lo señalaba, es un proceso, y tú también lo explicabas, un proceso que se inicia con una participación. En Venezuela se da con una constituyente educativa. El proyecto educativo nace dentro de esa relación. Y paralelo a la constitución, a la constituyente nuestra. Es correcto, es correcto. Y en ese proceso de constituyente tuvimos constituyentes donde participaron padres, docentes, participaron los mismos jóvenes, los niños, o sea, una dinámica integral. Y por supuesto que eso creó toda una condición que hizo posible que se enrumbara un proyecto nacional a la cual había necesidad de conformarle un soporte pedagógico también que le diera sentido y que no necesariamente estuviese marcado dentro de la dinámica tradicional de pedagogía tradicionales. Por eso que entonces pasa a ser un proceso en el cual la gente aprende en una dinámica en la que desaparece ese concepto, va a ir desapareciendo ese concepto de escuela tradicional y va llevando entonces a una relación en la que ese aprendizaje es un poco lo que planteaba Rodríguez, ¿no? Ese aprendizaje es de todos en función de una condición en la que se aprende con el propio desarrollo, se aprende a hacer haciendo, y la escuela entonces, que es comunidad, que es síntesis total de sociedad, que es expresión de Estado, pues por supuesto te crea una relación que hace posible nuevas condiciones, nuevos programas, nuevos sujetos, etcétera. Ya vamos a regresar para seguir discutiendo esto. Vamos a un corte y ya regresamos. La Constitución establece que todos y cada uno de los ciudadanos de esta república debemos ser protagonistas de nuestro proceso. Cuando digo nuestro proceso, en el caso de educación, que es la parte que me compete a mí, pues los alumnos, los estudiantes deben ser protagonistas de su proceso de aprendizaje, enseñanza. Ellos tienen ahora un rol muy importante que cumplir, que la misma sociedad lo está demandando. Ellos pueden participar en nuestros consejos docentes, ellos pueden participar en la elaboración de los programas educativos, en los proyectos de aprendizaje, en los proyectos de educación integral comunitario, que evidentemente pues nos va a beneficiar a nosotros en la escuela y más allá de la escuela, porque igualmente van a participar los consejos comunales y las asociaciones que de allí surjan en ese momento. Anteriormente pues también existían, se nombraban algunos alumnos, no todos, se nombraban por ejemplo de primer año a quinto año, y resulta que cuando íbamos a las reuniones a los pobres chicos no se les tomaba en cuenta, salían de allí maltratados, humillados si se quiere. Pues ahora no, ahora el muchacho conoce la Constitución, conoce la LOGNA, defiende sus derechos, pero más allá de eso cumple su deber, el deber que le está demandando la patria en este momento, que es que todos pues de una u otra manera nos unamos en beneficio pues del desarrollo y de lo que está mandando o demandando nuestro socialismo. El canal de todos los venezolanos. Porque tenemos aquí una democracia que no tiene discusión alguna. El titular principal dice así. Venezuela volvió a brillar. Y así concluye nuestro segmento. Toda Venezuela, a las 6 de la mañana, por Venezolana de Televisión. Eres la inspiración para todo lo que hacemos. Nuestras más de 500 oficinas están donde las necesitas. 1.200 cajeros automáticos trabajan para ti las 24 horas del día. Una red de 30.000 puntos de venta te facilita la adquisición de bienes en todo el país. Ya hay un TVCom funcionando en más de 1.000 comunidades.
Y nuestra banca móvil te permite hacer operaciones electrónicas totalmente seguras. Por eso eres nuestra fuente de inspiración. Queremos que tengas un techo propio, que tu vida sea más confortable y que tu dignidad sea reconocida. Inspirados por las necesidades del pueblo y guiados por el gobierno bolivariano, estamos construyendo la mejor y más moderna banca pública del país. Banco Bicentenario, en marcha. Para modernizar y expandir el sistema eléctrico nacional, el gobierno bolivariano ha invertido 4 veces más recursos que durante la última década de la Cuarta República. Esfuerzos destinados a la instalación de nuevas plantas generadoras, tendidos eléctricos, subestaciones y más de 3.000 sistemas de energía renovable en comunidades aisladas. Obras orientadas a responder a una demanda que crece 6% cada año. Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Juntos generamos la energía que transforma tu vida. Programa de la Patria 2013-2019. Contribuir a la salvación de la especie humana. Los drásticos cambios ecológicos provocados por el sistema capitalista son cada día más notables y requieren respuestas urgentes. El gobierno bolivariano trabaja para revertir las causas. El Bus Caracas es ejemplo de ello. Bueno, mi nombre es Fernando Barrios, soy operador del Bus Caracas, línea 7 del metro de Caracas. Yo me levanto a las 4 de la mañana y me dirijo a mi sitio de trabajo, que es la estación La Bandera, a cumplir mis labores de operador. Me siento productivo dentro del sistema porque el Bus Caracas tiene un funcionamiento a gas que no contamina. Nos permite a que las personas podamos respirar un aire más puro, menos contaminado con esos gases tóxicos que nos afectan a nosotros, al planeta y a todos. El presidente Chávez siempre buscando incluirnos a todos para que juntos podamos lograr ese objetivo, pues que es salvar el planeta. Nosotros buscamos en este sistema socialista que estamos construyendo, además de impulsar la ecología, más allá de las necesidades del ser humano. Pues estamos dispuestos, estamos comprometidos con este proyecto y con el sistema. Programa de la Patria 2013-2019. El canal de todos los venezolanos. El ministro dice que que se abre la participación. No, lo que se abre es una compuerta de inseguridad y de desvirtuar la escuela como centro de enseñanza para convertirlo en un centro donde va a entrar cualquiera, donde no hay seguridad, donde los colectivos, que además con la connotación que tiene la palabra colectivos en Venezuela, que es casi que un sinónimo de violencia, la escuela es un centro para la enseñanza en la paz, con la creación de comités como estos para la defensa y la seguridad de quién. Cuando la escuela tiene que ser un centro para la reflexión y la construcción en la paz y no para la guerra. Pero ahí lo tenemos, porque además esto no es otra cosa sino la reedición de lo que en aquel momento fue derrotado por la mayoría de los venezolanos en 2007, que era cambiar la Constitución para constituir a Venezuela en un Estado comunal. Esta propuesta de la resolución 058 lo que pretende es crear a partir de la escuela la estructura del Estado comunal. ¿Y dónde queda la importancia de la escuela, el lugar en el cual nuestros hijos van a reforzar los valores de la familia, a garantizar la pluralidad del pensamiento, a formarse como ciudadanos a través de una escala de valores positivos, pero además adquirir destrezas y competencias que les van a permitir o continuar sus estudios en un tercer nivel, en la universidad, en cuarto nivel, o incorporarse de pleno al trabajo cuando tienen una formación técnica media? Eso lo destruye por completo todo el articulado y la orientación de esta resolución. ¿Cómo fue? Bueno, es sorprendente que alguien pueda expresarse de esta manera, porque lo que se ve allí es un desprecio por la gente, un desprecio por lo colectivo, un desprecio por lo humano, y además tergiversa absolutamente todo. Textualmente dice: entraron los colectivos que tienen en Venezuela una connotación de violencia. Sí. ¿Cuáles colectivos tienen en Venezuela una connotación de violencia? Porque hasta donde yo sé, la iglesia es un colectivo y nadie dice que hay violencia o que fomenta la violencia. Los universitarios somos un colectivo, los trabajadores somos un colectivo,
etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, hay una razón allí que a uno le alarma, ¿no? Porque es la razón... La razón de la sin razón. Vamos a decir, sí, una razón, la razón del desprecio por el pueblo venezolano, por las grandes mayorías. Una razón, digamos que hasta cierto punto clasista también, ¿no? Inclusive, pudiéramos decir que una razón clasista. Pero nosotros tenemos una experiencia, o sea, nos remitimos a la experiencia sistematizada, de observación de lo que pasa en las escuelas con los consejos comunales. Porque cuando hablan de los violentos se están refiriendo a los consejos comunales, a los comités de educación de los consejos comunales. Y la experiencia que nosotros tenemos, por ejemplo, que va a entrar la violencia en las comunidades educativas, no es verdad. Porque en aquellas escuelas donde nosotros tenemos más organizada la comunidad en la escuela, ahí es donde tenemos menos violencia, menos actos de vandalismo. La gente protege su escuela porque es el supremo interés de la gente por la educación de los niños. Los valores, habría que preguntar cuáles son los valores positivos. ¿Cuáles son los valores positivos? ¿Cuáles son? ¿Los valores de la lógica del capital o los valores humanistas del socialismo? Profundamente humanismo del socialismo. El valor de la cooperación, de la solidaridad, de la corresponsabilidad, que además es un principio constitucional. De la democracia misma. Que es lo que de la democracia participativa y protagónica, porque con esto lo que estamos haciendo es promover la formación de la nueva ciudadanía para el ejercicio pleno de la democracia participativa y protagónica. La diatriba está allí. O democracia representativa o democracia participativa y protagónica, porque son modelos antagónicos. Y nosotros que constitucionalmente tenemos una democracia participativa y protagónica, pero no solamente que la tenemos consagrada en la Constitución, sino que se viene desarrollando. La corresponsabilidad de los consejos comunales en las escuelas es impresionante, con los distintos programas que allí se generan. El tema de la desvalorización de la gente es impresionante, ¿no? Ellos dicen, no, es que el heladero no puede opinar. Y es que el heladero no tiene hijos en la escuela, entonces como es heladero, no tiene derecho a opinar sobre la educación de los hijos, que es una cuestión solo de educadores. Yo me reuní el otro día con una de las organizaciones que van a intentar, mañana supuestamente van a incorporar al Tribunal Supremo, van a incorporar una demanda de nulidad de la resolución. Y bueno, nosotros no le tenemos miedo a eso, entre otras cosas porque está pegada a la ley, pero es que hay una dinámica social que en el pueblo nuestro se ha desarrollado, a diferencia de los círculos, de otros círculos, vamos a decir, grupúsculos, cenáculos, la democracia participativa y protagónica, la participación, pero además con la más absoluta responsabilidad de la gente. Entonces, ¿por qué nosotros colocamos un comité de seguridad y defensa de la escuela? Porque justamente queremos generar dentro de la escuela una cultura para la paz. Eso es parte de la formación integral del ciudadano y del nuevo ciudadano y la nueva ciudadana, del hombre nuevo y la mujer nueva. Y entonces se la pasan hablando de la gran violencia que hay en nuestras escuelas, pero cuando uno penetra en otros espacios, en el espacio privado, se consigue con unas situaciones que son aberrantes. Tú y yo lo sabemos. Nosotros hemos cerrado 4 escuelas. En un caso, no sé si en el horario lo puedo decir, pero un caso más allá de actos lascivos con un niño de 9 años. El docente está preso, pero no era docente, era el hermano de alguien, de una directora que estaba dando clases de inglés en la escuela, con antecedentes penales además. Otra escuela, un maternal, donde se murió un niño asfixiado con un tetero, porque de los 28 requisitos que nosotros solicitamos para abrir un maternal, porque es un asunto extremadamente delicado, solamente la escuela tenía un requisito. Y así podríamos aquí sentarnos a contar las historias, porque el espacio privado, que con aquella cosa de que con mis hijos no te metas, bueno, eso se convirtió en un espacio, en la tierra de nadie para algunas cosas, pero un espacio, un coto cerrado donde no puede... Las armas de fuego no solamente están en las escuelas oficiales, en las escuelas nacionales también existen armas de fuego y microtráfico de droga en los planteles privados. Y nosotros decimos, con mis hijos no te metas, pero esos niños también son venezolanos. Y en general, nosotros tenemos la obligación de preservar la seguridad también de esos niños, sin que se vaya a interpretar con esto que es que nosotros le vamos a quitar los niñitos
a los padres. Bueno, no sé dónde vamos a meter 8 millones de estudiantes que tenemos en este momento, cerca de 8 millones de estudiantes que tenemos en el sistema escolar. Y en estos años de revolución, yo creo que me digan un solo niño que el presidente le haya quitado a un padre, ¿no? Porque además, bueno, la irracionalidad, el descerebramiento empieza por allí. A decir, no, que le van a quitar los hijos porque la resolución está apostando. Y la gente aterrada, porque eso es una operación psicológica de terror. Eso es más violento que cualquier cosa. Y le tiene la operación Peter Pan, y le tiene, no hay la gente aterrorizada, y eso se lo transmiten a los niños. O sea, más violento que eso no puede ser. Y entonces dicen, una gente que anda en una situación de paz, los clubes de abuelos, todo el mundo en la escuela participando, transmitiendo su conocimiento ancestral, son los violentos. Mira, vamos a ir a ver un pequeño micro de alguien que estuvo así de ser ministro de Educación. Vamos a ver. Nunca hemos defendido una escuela cerrada como ante la comunidad, pero es que esta resolución abre excesivamente las puertas y tergiversa la función esencial de la escuela. Dice exactamente que la comunidad es el centro del quehacer educativo, ese es el artículo 5. Eso no es verdad. No hay ninguna sociedad socialista o capitalista donde la comunidad sea el centro del quehacer de los educadores. El centro del quehacer de los educadores es la formación de las nuevas generaciones en conocimientos científicos y en valores morales y ciudadanos. Al colocarle que es toda la comunidad lo que el centro de la labor de la escuela, convierte a la escuela en todera, convierte al maestro en todero, y además le abre el enchufe con los consejos comunales, porque las 7 áreas o los 7 comités de infraestructura, de deporte, de cultura, de medios de comunicación, de seguridad y defensa, todo esto que le ponen a la escuela aquí, es exactamente lo mismo que está en la ley orgánica de consejos comunales. Los consejos comunales tienen también comités de salud, de vivienda, de seguridad, de deporte, de alimentación. Aquí hay una comisión también de alimentación. Okay. De manera que lo que ellos pretenden es, voy a decirlo en un verbo criollo, machiembrar, imbricar a la escuela con el consejo comunal con el interés político, no pedagógico, de que activistas del PSV, que son los que han venido descaradamente controlando la mayoría de los consejos comunales en el país, entren como río en conuco en las escuelas venezolanas, y eso debilitaría y perjudicaría la formación pedagógica de los muchachos. El Estado comunal es el Estado chavista, el Estado comunal es la dictadura chavista, y a los consejos comunales controlados cada vez más férreamente por el PSV y segregados la gente que no sea, es el mecanismo de dominación para quitarle poder a gobernaciones y alcaldías y a la sociedad. Dije que estuvo a punto de ser ministro de Educación. En realidad sí fue ministro de Educación como por 5 horas durante el gobierno de Carmona el Breve. Ustedes recuerdan, hace varios años de eso. Imagínense ustedes lo que nos salvamos. Sí, Armando. Sí. La fortuna que tenemos con precisamente los procesos históricos es que cada uno responde en su momento a las condiciones, ¿no? Afortunadamente estamos abriendo este debate en este momento, después de venir un conjunto de meses desde que el presidente presentó su programa de gobierno, y no tan solo que presenta, sino que pidió legitimación, pidió participación de un pueblo, entregándole proposiciones desde su propia realidad, es decir, a que los objetivos específicos se generaran desde su comunidad. Por eso es bueno. ¿Por qué decimos esto? Porque precisamente el presidente, en su condición como comandante en la revolución, nos presentó las 2 alternativas, porque el que tuvo que sacar el programa de oposicionismo a debate fue el presidente, porque ellos lo ocultaban. Allí está clarito, ahí está clara la posición. Es bueno que esto ocurra, porque en la primera exposición claramente la señora nos está insistiendo en el desconocimiento de la característica gregaria de toda sociedad. Toda sociedad es gregaria. Y lo colectivo es precisamente la relación de concreción de esa gregariedad. Esto se lo niegan.
Es decir, es la esencia individualista perversa que hace precisamente que los lleve a inclusive a hacer afirmaciones donde niegan su propia esencia, que ellos también son gregarios, porque es una relación gregaria su propia dinámica. Y por supuesto, el ministro marcado sobre esta condición, pues él lo va a señalar, lo va a generar bajo una relación de ese tipo. ¿Qué tenemos nosotros dentro de nuestras propias dinámicas reales? Bueno, un pueblo que está aprendiendo de su propia realidad. Es decir, el que le da la escala al desarrollo de la educación desde la comunidad es Rodríguez. Rodríguez, cuando precisamente y por eso la esencia robinsoniana, la esencia bolivariana y la esencia que a su vez concreta precisamente Zamora en su propio desarrollo, que no es más que la relación del valor de escala local en función de una dinámica de organización que va sustentando los aprendizajes de los seres humanos. Y precisamente como lo decía Maneiro en su planteamiento, no es el fin el que justifica los medios, son los resultados. Entonces los resultados nos están diciendo que la revolución está avanzando a un paso muy sólido, y en ese aprendizaje precisamente va generando una integración donde el pueblo ahora asume responsabilidad inclusive dentro de los planteamientos que tienen que ver con el currículum, dentro de los planteamientos que tienen que ver con la práctica política de la educación, porque entender que la política de educación es solamente una expresión que tiene que ver con el aprendizaje de materias de conocimiento, lo llamaríamos de conocimiento científico exclusivo y solamente repetitivo, operativo, no es aprendizaje. Entonces aquello que hace posible que desarrollen su propia esencia de vida y dentro de sus propias condiciones aprendan a desarrollar y generen proposiciones con las cuales avanzan su propio desarrollo de felicidad. Por supuesto lo niega, pues, allí está una expresión clara dentro del desarrollo de lo que han presentado, cuando el movimiento 1011 precisamente que negaban la posibilidad de un desarrollo fundamental a partir del cual el Estado, como Estado docente, tiene la responsabilidad de avanzar política. Por supuesto que están opuestos al Estado docente, están enmarcados dentro de una lógica en la cual simplemente la convierten en un instrumento personal para una condición dominante y no para una lógica de desarrollo del pensamiento libre, del pensamiento liberador que tiene el pueblo. La escuela entonces sí es un centro del desarrollo, es el centro, como se decía, el centro del quehacer comunitario, y la sociedad a su vez tiene su expresión en una condición que te crea escuela, que te crea pensamiento y que está articulando toda la realidad que tiene que ver con el conocimiento científico, que tiene que saber con los saberes, que tiene que ver con las culturas, que tiene que ver con las dinámicas culturales, que tiene que ver con su arte, que tiene que ver con todo, y precisamente esa es la que se forma, y la escuela es la que hace posible que ello vaya fluyendo. Para eso necesitamos entonces una escuela organizada que no responda a los fragmentos con la cual se creó esa escuela que ellos generan, sino que responda entonces a una visión integral, sólida, coherente, en la cual es el estudiante, es el padre, es la madre, es el docente, es el director, es el obrero, es decir, en una unidad integral con una territorialidad precisa, la que hace posible que realmente vayamos concibiendo una nueva condición. Vamos a ir a un corte con el testimonio de un docente, pero nosotros somos testigos, porque hemos trabajado el tema de las maravillas que se han logrado como consecuencia, como efecto, como resultado de esa imbricación, de ese trabajo proactivo, de colaboración, de corresponsabilidad entre las comunidades y las escuelas. Hemos visto eso, hemos vivido eso, somos testigos de eso, testigos de una realidad maravillosa en todo el país, que a lo mejor no llega al 100% de las escuelas, no, porque esto es un proceso en construcción. Vamos a ver el testimonio de Rafael Chacón. Esta es una resolución que busca definitivamente la mayor participación, no solamente de los entes que están participando dentro de la escuela, que hacen vida cotidiana en la escuela, que son los estudiantes, los docentes, los obreros y los empleados administrativos, sino lo que tiene que ver fundamentalmente con lo que están vinculados. Aquí hay un comité, aquí está muy bien claro, comité de madres, padres y representantes y responsables, que es un poco lo que señala la Ley Orgánica de Educación aprobada en 2009. Es decir, la instancia de participación del colectivo social para ejercer funciones enmarcadas en la formación de principios, creencias, actitudes, hábitos, valores, como el respeto, reflexiones concretadas en local, regional y nacional, responsabilidad y corresponsabilidad de las familias, escuelas, sociedad y Estado. Aquí no se está sacando a nadie. Continuamos rompiendo la liga. Esta maravillosa actuación de John
cómo se ha sentido. Tiro de Arango, disparo, golazo. Ya al filo de la chicharra le dio la victoria. La mano arriba, son 3 puntos. Todo el mundo esperaba en ese momento que el balón fuera por arriba de la barrera. Tú vas a decir que a mí me encanta Messi, sí me encanta. Gran jugada de Albert Pujols. Pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. La alegría en Venezuela está súper al máximo. Rompiendo la Liga. De lunes a viernes a las 4:30 de la tarde. Por Venezolana de Televisión. ¿Usted es el señor Luis Rojas? Sí, yo soy Luis Rojas. Pase adelante. Gracias. Esto nunca se había visto en este país. Gracias, Barrio Dentro, tenemos salud gratuita y los mejores servicios para personas como nosotros. Esto nunca se había visto en este país. El gobierno de Chávez abrió las puertas de la independencia de Venezuela y a través de ellas miles de otras se están abriendo. La puerta de la educación, la de la salud, la de la seguridad alimentaria, la puerta de la vivienda, la puerta del empleo, la grandiosa puerta de un presente y un futuro mejor para todos. La puerta de nuestra independencia debe seguir abierta para que logremos aún más felicidad para todos. Refuerzo de la Flota Aérea Nacional. Venezuela da la bienvenida a la aeronave Embraer 190. Con Viasa suma su tercer avión de un total de 20, producto del convenio suscrito con la hermana República del Brasil. Este avión de corto y mediano alcance cuenta con una capacidad para 104 pasajeros, respaldado por altos estándares internacionales de seguridad y confort. Estos aviones incrementarán nuestra flota en la búsqueda de la mayor conectividad de nuestro país, en la búsqueda del crecimiento y el desarrollo económico en el marco del Mercosur. Este convenio tiene adiestramiento, este convenio tiene equipos de tierra, este convenio lleva también lo que es la integración de nuestros pueblos. Con Viasa, la línea aérea bandera de Venezuela. Realidades contundentes. Entre los años 1988 y 1998, la producción de soya disminuyó en 48%. Ahora, en Revolución, esta leguminosa ha experimentado un incremento de 520%. Estamos cosechando la patria socialista. Mi pasión es el surf. Mi sueño es navegar entre las olas y cuidar las hermosas playas de mi patria. Cada día que seguimos nuestros sueños, hacemos que nuestra Venezuela siga avanzando. Yo soy Venezuela, un país feliz. Hay múltiples intereses, múltiples opciones sobre esta situación de la escuela y la resolución 058 no los recoge, sino que recoge solo la intención del gobierno de crear lo que ellos llaman un ciudadano nuevo, que sabemos a qué conduce eso, ciudadano al desastre. Al desastre porque en todo caso es forzar a un grupo de jóvenes y de niños a pensar de acuerdo con los intereses del gobierno. Eso en primer lugar. En segundo lugar es contrario a la Constitución, porque la Constitución, la educación es libre, es plural, es democrática, en fin, es abierta a todas las corrientes del pensamiento. En este caso no, se trata de construir una escuela que sea un laboratorio ideológico que el gobierno va a utilizar. Y por eso es que no hay consulta. No hay... Pero lo que vamos a ver es, a uno le preocupa que la gente se haya quedado tan desfasada en materia de teoría pedagógica.
las tendencias actuales es que la escuela no es un recinto cerrado, lo decía Armando, es un recinto que tiene que estar, es una institución que tiene que tener vasos comunicantes con la realidad, y la realidad invade las escuelas. Lo queramos o no, en este momento las tecnologías de la comunicación y la información invaden la escuela, y de lo que se trata es de regular. El tema del pluralismo, ¿quién ha dicho que nosotros estamos desarrollando un pensamiento único? Pensamiento único es el que desarrolla la escuela capitalista. Además, el pensamiento eurocéntrico, una sola cosmovisión. Nosotros estamos abriendo, el pensamiento universal no solamente es el pensamiento eurocéntrico, pero además es visualizar la escuela como un coto cerrado, donde nada más pueden participar los docentes y los estudiantes en una concepción de que el que enseña y el que aprende, que por cierto, hace muchos años, pero muchísimos años, inclusive de Simón Rodríguez para acá, esa visión del que aprende y el que enseña, la dicotomía, y eso no es así, pues. Ahí hay una bidireccionalidad, una multidireccionalidad más bien, porque los niños también aprenden de los otros niños. La otra cosa es la confusión terrible. Exactamente, los maestros aprenden de los niños. La confusión terrible que hay entre lo político y lo partidocrático. Entonces ellos caen en contradicciones terribles, porque entonces dicen, no, es que se va a meter el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero entonces uno en la prensa ve las declaraciones de COPEI, las declaraciones del MAS, los de la Mesa de la Unidad, los de Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Cada uno se ha pronunciado. Entonces, una cosa es el ámbito partidista y otra cosa es que la educación en las teorías más actualizada dentro de lo que es la teoría crítica, la educación es un proceso y es un hecho político a una misma vez. Entonces, tienen una confusión, porque es que vamos a entender también que no es que, a ver, seguramente hay ignorancia también, ¿no? Pero también hay lecturas interesadas de lo que nosotros estamos tratando de desarrollar en las escuelas, con esta resolución. Nosotros estamos buscando, miren, la vinculación, la escuela, las familias y la comunidad. Porque si estamos hablando también de la educación para la vida, ¿dónde aprendes para la vida? En las cuatro paredes de la escuela. ¿O es que hay una realidad afuera que hay que conocer y transformar? Eso también hay que verlo. Y que a la vez transforma la escuela. Y que a la vez, por supuesto, no es que la escuela es refractaria o está cerrada en sí misma, que no recibe la influencia de la localidad, de la comunidad. O sea, es impensable en este momento de la historia decir que solamente que la escuela tiene unos objetivos que hay que desarrollar y que la educación, la pedagogía es solo un problema del docente. La pedagogía es reflexión sobre la educación. Cualquier ciudadano puede reflexionar sobre la educación y sobre la calidad de educación que quiere para sus hijos, que también ellos hablan de calidad, habría que ver cómo conciben ellos la calidad. Desde cuáles son los referentes teóricos y prácticos desde donde ellos están concibiendo la calidad. Ellos lo conciben como rendimiento, y el rendimiento lo que hace es poner a competir a unos con otros y fomentar el individualismo. Y nosotros lo que estamos buscando es un rendimiento desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo, pero definido desde parámetros diferentes a cómo se concibe el rendimiento en la escuela capitalista. Correcto. Vamos a ver un video, un nuevo video, para que va a ilustrarnos los puntos de vista. Vamos a ver. Aquí, al único que le dicen tiene un solo voto es a los directores, que son los personajes de experiencia, que son los profesionales. ¿Por qué? Porque habría una turbamulta de comités, estudiantes, colectivos de fuera, padres, docentes, obreros, empleados y directivos. Y el directivo, mira, que se quita el nombre. Porque si tú eres un voto entre 7, 8, 10 votos, no sabemos exactamente, tú dejaste de ser directivo. Eso en un canal de televisión, en una escuela, en una pequeña empresa, en cualquier lado, o sea, en grupo militar, donde sea. Entonces, es un asambleísmo y es un igualitarismo, un populismo más político que académico. La escuela no es un espacio entre iguales. Y es un sistema meritocrático, la escuela es meritocrática. Ellos pretenden convertirla en un espacio político donde aplanan a todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que el que estudia y que no estudia? No,
La diferencia es que... El que se prepara no se prepara. Hay distintos grados. O sea, el muchachito que está en segundo grado no puede votar y que su voto valga uno igual que su maestro, por Dios. La de la universidad. Bueno, estábamos aquí disfrutando enormemente de esta concepción de la democracia, donde todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, ¿no? Armando. Sí, sin duda, por eso es que es muy bueno que se oiga, claro, que se oiga el claro temor al poder popular. Y a la democracia verdadera, a que la gente se haga oír. Es que precisamente la democracia es producto, esa democracia participativa es producto de esa formación que el pueblo alcanza cuando su conocimiento es realmente poder, que no lo forma la escuela tradicional. ¿No? Que lo forma la dinámica real del desarrollo del ser en términos del conjunto de condiciones que se generan y en el cual ese concepto de escuela pasa a ser precisamente esa realidad geográfica, histórica que territorializada le permite entonces tener los factores de identidad. ¿Qué nosotros vemos dentro de esa planteación, estos planteamientos que hace el exministro de Carmona? Bueno, separación entre lo académico y lo político. Es decir, no es circunstancial esa condición fragmentaria de un desarrollo en el cual, afirmo, no hay nada más político que la educación, ni nada más educativo que la política, porque es una relación fundamental del desarrollo del ser humano en el pensar y el hacer. Que no partidista, no estamos hablando de partidismo, estamos hablando de política. Esa es la desviación en la cual se genera aquella relación en la cual se asocia política a partido. Y el partido no es más que la creación de una estructura simplemente en la cual se generan mecanismos de dominación en función de lo que ellos tienen. Y para nosotros la condición de estructura de partido que tiene otra esencia, que es precisamente la organización de esa gregaridad dentro de una base conceptual que haga posible un pensamiento bien orientado y de participación. Entonces, eso es lo que nos expresa. El temor de ese desarrollo, y el pueblo está aprendiendo con una participación. Nosotros insistíamos en el tiempo que tuvimos dentro de la gestión, en el desarrollo, en la creación de los congresos pedagógicos. Por eso es que nosotros creemos en el debate y la revolución cree en el debate y el presidente nos llama a debatir permanentemente. ¿Por qué? Porque la lógica del desarrollo de ese planteamiento que se alcanza a partir del debate del pueblo, el presidente lo dice, el comandante lo dice permanentemente, no lo ocultamos. Ellos tratan de establecer una relación de perversidad entre lo académico y lo que está planteado en la ley, y que lo que está planteado en la ley del poder popular, entonces es la desviación para la ideologización. Ideología es lo que marcan ellos, porque las leyes están planteadas precisamente para el desarrollo de ese poder de pueblo que se asuma en términos de transformación que necesariamente tiene que avanzar. Y precisamente estamos trabajando con esa relación entre educación y leyes del poder popular, sí. Nosotros no lo estamos negando, esa es la expresión clara del desarrollo de la transformación que se está dando. Y ahí es donde está la relación precisamente que está haciendo posible que un pueblo avance y que el pueblo crea y que el pueblo participe de manera activa. Nosotros estamos viendo precisamente que hay una lógica que fluye y nos acercamos más y más al socialismo porque estamos descubriendo en la práctica del desarrollo de lo que se está creando que tiene resultados efectivos dentro de esa transformación y que entonces ya pasa a ser esperanza. Por eso que entonces las dinámicas de gobernabilidad que se van generando dentro de esta estructura que no mueve fragmentariamente la escuela, sino que la crea como una condición integral, hace posible que nosotros podamos ver entonces que ese futuro tiene sentido a partir de la realidad que estamos viviendo, a partir de las condiciones que estamos y de esos componentes, como bien lo dice Mesaro, en el cual vincula ese momento presente necesariamente a ese futuro que se crea. Ese futuro se crea en este momento a partir de la condición que estamos desarrollando y entonces son los resultados, las misiones. ¿Cómo Carrizo podemos entrarle nosotros no pudieron negarla, trataron de absorberla en la campaña, pero resulta que son los productos de la revolución, y los productos de la revolución que han llevado a un pueblo a una masificación desde el punto de vista en el cual ya no actúa como masa inconsciente, sino que actúa como sociedad que está pensando, es decir, el concepto de clase aparece más expresado en términos de una lucha que necesariamente tienen que resolver, superando entonces la condición aquella de masa. Entonces, a la contradicción sociedad de masa, sociedad de clase, pasa a
ser entonces un elemento que sin que necesariamente el pueblo haya entrado a estudiar dialéctica, la está expresando claramente en su propia dinámica. Por eso ¿qué tenemos en este momento para esta fase en esta dinámica pedagógica? Bueno, que es la pedagogía crítica, que es la pedagogía lo que nos está dando esa saber hacer, esa gran misión, saber hacer, que no está planteada para crear simplemente conocimientos. La gran misión tiene un sentido de resolver las contradicciones fundamentales, y por primera vez entonces estamos viendo un pueblo trabajando con contradicciones. Nosotros decimos que hay necesidad de una lógica que el presidente muy hábilmente la ha desarrollado, es decir, una alfabetización dialéctica. El presidente introduce a partir de su propia práctica enseñando con un mecanismo sencillo. Cuando nosotros debatíamos el programa 2013-2019, y que el presidente le contrasta el programa de la oposición, nos está llevando a una acción sencilla de carácter dialéctico en el cual los opuestos te permiten obtener síntesis, y eso es lo que está el pueblo desarrollando. O sea, ese es el concepto de escuela, ese es el concepto de dinámica que está creando procesos de transformación que necesariamente van haciendo posible el desarrollo, y que nosotros ahora tenemos que sistematizarlo. Y entonces yo se lo digo a Mariana y lo planteo permanentemente: esa estructura curricular que nosotros tenemos que emprender es precisamente esa que está generándose en el cambio estructural profundo de una nueva territorialidad, de una nueva organización, de una nueva institucionalidad que están haciendo, y que necesariamente por primera vez aparece con formación y participación del pueblo. Es decir, la creación de comunidades, la creación de categorías propias que van en escala ascendente para poder ir dando nuevas estructuras territoriales, nuevas estructuras institucionales, nuevas estructuras sociales, nuevas formas de organización, que definitivamente es la que está avanzando dentro de esa transformación. Hay una certeza de que se avanza al Estado comunal, y el Estado comunal no es más que ese pueblo activando en ese poder que es de común, en el cual necesariamente tiene que generar respuestas a partir de su propia realidad, de su propia participación, y eso es lo que él propone, y eso es lo que hace que precisamente haya concatenación con lo que el presidente orienta y lo que él necesariamente produce a partir de lo que ha aprendido. Aquí hay varias cosas que han surgido. Normalmente la derecha, eso lo hemos estudiado, lo hemos discutido en otros debates socialistas, asume una palabra y a esa palabra le da una connotación y crea una matriz de opinión acerca de esa palabra, cualquiera que sea la palabra. En este caso, la palabra comuna ha sido estigmatizada. Así es. Entonces pareciera que ahora los monjes que viven en un colectivo, pareciera que no pueden usar la palabra comuna, es casi una grosería. Y cuando digo los monjes, digo cualquier colectivo en el mundo. Como nacieron muchos estados, como el Estado de Israel, esta mañana lo comentaba en otro sitio, el Estado de Israel nace sobre la base de una estructura fundamentalmente de comunas. Los cristianos, los primeros cristianos nacieron en estructuras de comunas. Lo que existía en las catacumbas eran comunas que se creaban para producir, para discutir, para rezar, para invocar a Dios, y también para defenderse, para el tema de la defensa. En fin, que la comuna, más allá de las distorsiones, tergiversaciones que produce la derecha, con criterios ideologizantes, porque ahí sí no estamos hablando de política, estamos hablando de ideología. Están montando una ideología sobre la base del uso de los medios de comunicación. Vamos a ir a un corte, y esta vez lo vamos a hacer con una opinión de la profesora Ivonne Guevara. Debemos considerar que la juventud es el futuro de Venezuela, pero también es el presente. Entonces, ¿por qué no incluir dentro de lo que significa el poder popular, que de hecho ya están incluidos, a los jóvenes? Si los jóvenes somos todos, somos los que somos jóvenes de alma, somos jóvenes de espíritu, y esos jóvenes que están naciendo, esos jóvenes que ya son adultos, esos jóvenes que quieren aportar sus ideas, también pueden crear sus consejos estudiantiles. Es decir, ¿cómo ve la juventud la dinámica de la situación actual de Venezuela y cómo quieren proyectarla? De esta manera nos damos cuenta que la inclusión, que es un rasgo fundamental del sentimiento bolivariano socialista, está latente en Venezuela. El canal de todos los venezolanos. Continuamos rompiendo la liga. Esta maravillosa actuación de Justin Verlaine. Todo listo para lo que va a ser el inicio de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.
en ese momento que el balón fuera por arriba de la barrera. Tú vas a decir que a mí me encanta Messi, sí me encanta. Gran jugada de Albert Pujols. Pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. La alegría en Venezuela está y está súper al máximo. Rompiendo la Liga. De lunes a viernes a las 4:30 de la tarde. Por Venezolana de Televisión. ¿Usted es el señor Luis Rojas? Sí, yo soy Luis Rojas. Pase adelante. Gracias. Esto nunca se había visto en este país. Gracias a Barrio Dentro tenemos salud gratuita y los mejores servicios para personas como nosotros. Esto nunca se había visto en este país. El gobierno de Chávez abrió las puertas de la independencia de Venezuela y a través de ellas miles de otras se están abriendo. La puerta de la educación, la de la salud, la de la seguridad alimentaria, la puerta de la vivienda, la puerta del empleo, la grandiosa puerta de un presente y un futuro mejor para todos. La puerta de nuestra independencia debe seguir abierta para que logremos aún más felicidad para todos. La comunicación que necesitamos. La conducción de Chávez del país ha definido dos frentes de batalla, dos terrenos de confrontación, que es el electoral, y el segundo frente de batalla es el frente mediático. Hay que responder qué comunicación es la que necesitamos, saber definir el problema, cuál es el problema que tenemos que resolver, de manera revolucionaria, de manera socialista. Los medios de comunicación son partidos políticos, se involucran en problemas económicos, en problemas políticos. Las discusiones ideológicas bien pobres que se están dando en y a través de los medios de comunicación social. La formación es indispensable, la capacitación de los cuadros es fundamental, entrar al estudio de las, digamos, problemáticas más profundas. Es muy pertinente hacer una revisión de la política comunicacional y del propio Sistema Nacional de Medios Públicos ante el ataque bien sólido que está haciendo los medios privados de oposición, cobijados por las corporaciones mediáticas internacionales. Hoy necesitamos una gran revolución del relato. Tenemos que aprender a contar la historia que estamos construyendo, porque no puede ser que tengamos grandes logros en el proceso revolucionario de Venezuela y no tengamos construido el nuevo alfabeto que nos permita contar esa historia como debe ser, con la capacidad descriptiva del hecho, con la capacidad emocional que permita tocar los corazones al mismo tiempo que toca las conciencias. Realidades contundentes. Entre los años 1988 y 1998, la producción de soya disminuyó en 48%. Ahora, en Revolución, esta leguminosa ha experimentado un incremento de 520%. Estamos cosechando la patria socialista. Mi pasión es el surf. Mi sueño es navegar entre las olas y cuidar las hermosas playas de mi patria. Cada día que seguimos nuestros sueños, hacemos que nuestra Venezuela siga avanzando. Yo soy Venezuela, un país feliz. Nosotros podemos señalar acá que esto se parece muchísimo a los comités de defensa de la Revolución Cubana. Son los comisarios políticos dentro de la escuela, porque además estos voceros van a entrar, hay una manera de entrar formal a través de la resolución, pero la práctica diaria nos dice que los consejos comunales toman por asalto las instituciones educativas que no están además armadas para defenderse de nadie, sino que su único instrumento de lucha y de defensa es el conocimiento, son los libros, los cuadernos y los muchachos que están formando. Hablando de consulta. Eso es falso, porque nosotros podemos contribuir en las necesidades, como consejos comunales podemos direccionar que se cumplan y se resuelvan algunas problemáticas que presentan
tienen problemas de filtraciones, la ampliación de la cocina, o sea, es en donde nosotros como consejos comunales intervenimos para que eso se realice y se lleve a cabo. Dice la resolución 058 en su artículo 7º, estoy leyendo de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es importante porque a menudo aparecen otras versiones, como apareció en la Ley Orgánica de Educación, aquella versión que sacaron en Miami. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Una versión mayamera de la Ley Orgánica nuestra, donde decía que le íbamos a quitar la patria potestad de los hijos, a los padres, a la familia, etcétera, etcétera. Pero yo voy a leer, porque es bueno leer, de la conformación y organización del Consejo Educativo. Dice, un poco para fijarnos en lo que han estado diciendo estos señores que están allí. Son órganos constitutivos del Consejo Educativo los comités de madres, padres, representantes y responsables, académicos, seguridad y defensa integral, comunicación e información, ambiente, salud integral y alimentación, educación física y deporte. Por cierto, la alimentación, lo que pasa es que este profesor parece que no lo sabe, la alimentación hoy en día es un hecho pedagógico fundamental que instrumentó la revolución, masificó la revolución. En el proceso de alimentación hay una serie de elementos de carácter pedagógico muy, muy positivos, llevados adecuadamente, muy positivos para la formación de los niños, y ustedes, padres y madres que nos están escuchando, que nos están viendo, saben que es así. Cultura, infraestructura y hábitat escolar, estudiantes, Contraloría Social, estudiantes, Contraloría Social y de otros que se consideren pertinentes siempre y cuando su conformación sea impar, esto para darle operatividad. Así como la directiva de la educación, de la institución educativa, la cual tiene un solo voto en el proceso de decisión que defina esa instancia, desde la educación inicial hasta la educación media y todas las modalidades en su sistema de educación básica. Asimismo pueden tomar parte de esta instancia las personas naturales y jurídicas, voceros y voceras. Fíjense la forma que está redactado. Asimismo pueden formar parte de esta instancia las personas naturales y jurídicas, voceros y voceras de las diferentes organizaciones comunitarias vinculadas con las instituciones educativas. Esto viene tomado de la Ley Orgánica de Educación. Sí, señor. Bueno, Marian. No, yo creo que vale la pena puntualizar algunas cosas. Al inicio del programa decíamos que son dos modelos antagónicos, el de la democracia representativa y el de la democracia participativa y protagónica. El visualizar al director como la persona que decide y que se le quita autoridad para decidir todos los asuntos de la escuela, responde al modelo de la democracia. ¿De dónde surge la representativa. autoridad, el autoritas, de un director? Mira, el autoritas de un director, en el caso de la democracia participativa y protagónica, surge en cómo él puede articular los distintos actores claves del proceso educacional para que participen activamente en el proceso educacional que se da en la escuela y, por supuesto, transformar esa realidad. Es mucho más fácil decidir desde la mesa o desde el escritorio, se hace esto y esto y esto, que articular todos estos componentes. Hace allí. 70 años surgía de la palmeta. Ah, bueno, de la palmeta, pero es que es una visión autoritaria, pero además tiene que cambiar. Pero además también tenemos que decir las cosas como son. Esta señora, Nancy Hernández, habla de la realidad que se da en los colegios privados y no lo que está ocurriendo en los planteles oficiales. El pueblo está, ahí hay una situación que el pueblo está participando. Pero hay una cosa hablamos de la conformación y organización del Consejo Educativo. Miren, se ha dicho la mentira de que nosotros estamos compulsivamente ordenando la conformación de los consejos educativos. Eso es absolutamente falso. Nosotros más bien queremos que la gente se tome el tiempo porque es un proceso que nosotros consideramos que es de aprendizaje fundamentalmente para el ejercicio de la democracia participativa y protagónica. A mí me preocupó mucho que un colegio en el este de Caracas conformó el consejo educativo en una semana, cosa que no es posible materialmente porque tienes que convocar a los distintos actores para poder conformar el consejo educativo. Los estudiantes, la organización de los estudiantes, en la Ley Orgánica de Educación están los consejos estudiantiles y ellos son parte del consejo educativo.
y por supuesto tienen derecho a tener vocería. Esto, y la otra cosa es que ellos dicen, no, que es muy complejo, que no se sabe cómo se va a organizar ese consejo educativo, porque si hubiéramos puesto una resolución y decimos paso 1, paso 2, paso 3, nos habrían acusado de inflexibles. Ahora, como lo dejamos abierto, para que la gente, de acuerdo con las especificidades de la realidad escolar, conforme el Consejo Educativo, entonces dicen ahora que no. Si lo hubiéramos dejado cerrado, la crítica sería terrible. Pero como lo dejamos abierto, bueno, la creatividad y las realidades específicas de cada escuela tienen que llevar a esta conformación de este Consejo Educativo. Probablemente nos falten algunos alcances de la resolución, no lo vamos a negar, pero nos interesa que la gente conforme su Consejo Educativo dentro de lo que es la democracia participativa y protagónica, que elijan quién es el vocero de cada comité y en el Consejo Consultivo decidirán y resolverán los problemas de la escuela. Eso es uno de los aspectos fundamentales y es fundamental la formación del integral, porque estamos hablando de formación integral del sujeto de formación, pues. Entonces, de verdad, si hubiéramos dejado esto abierto, pues... Y la otra cosa, miren, de verdad que a uno le da tristeza, conociendo la realidad de lo que está ocurriendo en las escuelas, que se diga que la gente de los consejos comunales son violentos. Eso es totalmente falso. Más bien, la gente en las comunidades lo que quiere es resolver los problemas de la escuela, para tener una escuela dentro de una cultura de paz, para que sus muchachos reciban la mejor educación, la educación integral, porque acceden a la escuela, porque justamente en Venezuela nuestra educación oficial es gratuita, democrática, gratuita y obligatoria, sí, y laica además. Sí, fíjense, nada más que para ilustrar a los oyentes, televidentes, usuarias de este programa. Fíjense ustedes, entre las funciones del Consejo Educativo, según la resolución 058, tenemos, son 19 funciones. Voy a leer algunas. Articular, integrar y coordinar de manera intra e interinstitucional mecanismos orientados al fortalecimiento de la gestión escolar, garantizando permanentemente la organización estudiantil en el subsistema de educación básica. Sí. Otra, coordinar acciones que contribuyan con la formación de una conciencia ecológica a fin de preservar, defender la biodiversidad, la sociodiversidad, las condiciones ambientales y el aprovechamiento racional de los recursos naturales. Igualito que hace en Cuba en los CDR. Elaborar y ejecutar acuerdos de convivencia escolar y comunitaria, para la construcción y preservación de una cultura de paz de las instituciones educativas oficiales y privadas, donde todas y todos los responsables y corresponsables de la instancia orgánica escolar deben participar de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes normativas y presentarlas en asamblea escolar del Consejo Educativo para su aprobación. Aplicar mecanismos de contraloría social, promover una cultura para el conocimiento, comprensión, uso, análisis crítico y reflexivo de contenido de los medios de comunicación, que es un mandato de la Ley Orgánica de Educación. Lo que pasa es que esto no les gusta. Esto no les gusta, porque a la dictadura mediática que se impuso aquí, esa dictadura de la pequeña burguesía y de la gran burguesía, no le conviene que la gente sea libre, que la gente piense. ¿No es así, Armando? Totalmente, así es, por eso insistimos, el temor al poder popular. El temor, y entonces y un pueblo que está aprendiendo, por supuesto, basa sus condiciones a partir de esa relación de aprendizaje. Tú hace rato decías, ¿dónde sale esa autorita? Rodríguez decía en algo sencillo, ¿no? En comunidad todos somos legos y prelados. El prelado que más se parece al lego es el más digno de mandar. Es decir, la condición precisamente está fundamentada en una cualidad que tiene el ser humano a escala de poder generar dentro de su propio aprendizaje, la vinculación dentro de las relaciones de su propio entorno y su proyección a escala. Bolívar manejaba unos conceptos claros que tienen que ver en esta condición. Los principios de contigüidad
y adyacencia, que son los que hacen precisamente que se pueda tener en una mente conocimiento de escala en la cual desde el propio entorno se pueden tener y se pueden comprender las condiciones para los espacios en los cuales se va generando esa condición de participación, de crecimiento progresivo. Esa es la escuela. Esa es condición precisamente del ser humano dentro de una dinámica en la cual lo que aprende a desarrollar dentro de su propia vida lo va expresando dentro de la condición en la cual va formando el sistema en el cual se está estudiando sus hijos, sus parientes, etcétera, que no es en la cuestión, en la escuela, en la planta física, sino que es en un sistema que organiza todo un conjunto de lógicas de pensamiento. Y si estamos trabajando para un avance en el cual el pueblo está desarrollando su propio aprendizaje, construyendo consejos comunales, eso no existía, eso está ahora. Ese aprendizaje lo hace haciendo consejos comunales y entiende que esa lógica, cuando el presidente se la presenta como categoría que asciende hacia una condición de comuna, y esa condición de comuna va creando un espacio de mayor expansión en ejes territoriales, etcétera, está manejando una condición también de desarrollo de pensamiento en el que la acción se produce a partir de la realidad que está viviendo. Por eso es que entonces el proceso clarito de aprendizaje en la dinámica de comuna está tan orientado y bien consolidado en un pueblo que sabe que vamos hacia allá. Y entonces, ¿qué van a hacer esto? Esto van a hacer simplemente todo lo posible porque eso no se desarrolla. Y estamos diciendo que son dos proyectos y entonces nosotros afirmamos entre una clara visión. Aun cuando estamos trabajando toda esa condición, es una visión fundamental frente al capitalismo y una lógica que necesariamente tiene que estar desarrollando una sociedad nueva, una sociedad que da respuesta a esa condición de felicidad. Por eso es que ahí es donde está la contradicción clave. Por supuesto están en un mundo eso donde consideran la satanización de ese socialismo, expresándolo como un elemento a aquello de opresión y aquel mecanismo que siguen insistiendo, evidentemente lo vuelcan dentro de eso para atemorizar. Es decir, no es más que una cultura de atemorización frente a una práctica de un pueblo que está aprendiendo libremente el alcance necesario que tiene que desarrollar para su propia construcción. Fíjate que hay un elemento en el número 8 de las funciones del Consejo Educativo. Aparece una cosa que yo creo que es bien interesante: sistematizar, socializar y difundir las prácticas e innovaciones de la gestión escolar en los ámbitos local, municipal, regional y nacional. Es decir, que la escuela también es un espacio de práctica, de aprendizaje, de generación de saberes, de generación de conocimiento, que se hace en colectivo, no hay una manera distinta de hacerlo. Y a escala. Marian. Y es importante también decir que es que el terror que les da el poder popular organizado, pues además lo que estamos haciendo es canalizar lo que viene y organizar lo que viene ocurriendo en la escuela, que en ningún momento ha sido un desastre tampoco, ¿no? Y está cruzado. Todas estas funciones, si ustedes las leen con detenimiento, se darán cuenta que todas las funciones que hemos establecido para el Consejo Educativo está cruzado por una cultura de paz. Una cultura de paz cuando decimos, por ejemplo, que coordinar esfuerzos entre los colectivos para asegurar en el ámbito escolar, familiar, comunitario e instituciones de carácter social la educación en valores éticos, humanista, social, democrática y los derechos humanos. Pero también hay otra cosa, dice organizar actividades recreativas. Es importantísima la recreación y la actividad deportiva y la actividad cultural en nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes, porque cuando no se ocupan de esto se ocupan de otras cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en las instituciones y comunidades que exalten, fortalezcan, afiancen los valores patrios, la interculturalidad, la identidad, la diversidad sociocultural, el respeto al otro, que hay diferencias étnicas, por ejemplo, que en los planteles privados ocurre eso que ahora llaman el bullying, que es la agresión contra el otro por razones étnicas, inclusive por razones si por ejemplo el muchachito estudió en un colegio privado y el muchachito, su papá es chavista, y eso se refleja también en la escuela, ¿no? Número 17, Marian, es muy interesante. El 17, realizar actividades que contribuyen al desarrollo y defensa del derecho a una educación integral, gratuita, obligatoria, liberadora, transformadora, bolivariana y de calidad para todos y todos, en igualdad de condiciones y oportunidades,
sin discriminación étnica, cultural, color, sexo, creencia, cultura u otra que limite el ejercicio de sus deberes y derechos. Yo diría que ahí, en la número 17, está la clave de esta oposición. Porque esa es la que define, como hemos dicho en otras cosas, el pollo del arroz con pollo. Ahí está la clave, realizar actividades que contribuyan al desarrollo y defensa del derecho a una educación gratuita, obligatoria, integral, liberadora, transformadora, bolivariana y de calidad para todos, que es la lucha secular de los pueblos, es la lucha secular de la gente, por ese logro, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin discriminación étnica, cultural. Oye, cuando esta gente está hablando, allí que no lo hemos visto en los micros, están hablando de discriminación cultural, étnica, racial inclusive, color, sexo, creencias, cultura u otra que limite el ejercicio de sus derechos y deberes. Estamos hablando de la construcción, de una herramienta para la construcción de una sociedad libre, una sociedad liberada. Y el 18 también es muy importante, porque una de las finalidades es contribuir a la eficiencia y eficacia de la gestión escolar. El pobre director solo no puede con eso, y ni siquiera con el equipo, porque además piensan que hay un solo director. No, es un equipo, sus directores, coordinadores, inclusive los acompañantes pedagógicos que son personal directivo en las escuelas. Y tienen una vocería en el Consejo Educativo. No significa que el director pierda la función de garantizar los aspectos legales y jurídicos propios de la escuela. Tiene su papel, esta es la función del director. La escuela, y él representa a la escuela al final en todos los actos públicos y en los actos privados, en todos los trámites. Entonces, pensar que el director se va a quedar solo, porque es que son dos concepciones. Yo quiero reiterar esto. Es la concepción del director solo decidiendo él solito sobre los asuntos de la escuela. No, y separando lo académico de lo político, que eso no es posible. Eso no es posible. Entonces, la insistencia que ellos mantienen será y va a seguir siendo así. Va a seguir siendo porque no es que sea su concepción de mundo. Esa es la que le ha generado el beneficio a esas relaciones en donde se llevó al extremo de convertir la educación en mercancía. Es decir, esa es la que ha garantizado ese concepto de educación mercantil, de educación mercancía, y entonces al sacarse de eso, porque se resuelve la contradicción en términos de poder avanzar hacia una sociedad de clases que va avanzando dentro de la concepción real de un mundo, por supuesto que eso no lo van a permitir. Entonces será un rompecabezas que tendrán allí permanentemente, porque el proceso histórico está planteado para una dinámica que necesariamente tiene que ir avanzando hacia la suma de felicidad. A ellos les preocupa muchísimo, y en el fondo de esto también está eso. Le preocupa muchísimo el tema de que nosotros fijamos un porcentaje para la matrícula, un tope. Eso les preocupa muchísimo, es más, piden que se flexibilice. Pero nosotros mantenemos lo que dice la Constitución y lo que dice la Ley Orgánica de Educación. En Venezuela la educación es gratuita, democrática, y nosotros estamos haciendo efectiva la democracia, obligatoria, gratuita y laica. Y de calidad. Y de calidad, por supuesto. Hemos venido desarrollando una educación de calidad a través de los sistemas de recursos para el aprendizaje, a través del currículum nacional bolivariano. La Canaimita, etcétera. Sí, el sistema de recursos es Canaima, los libros de texto. La alimentación. El programa de alimentación escolar, que es un programa pedagógico. Es un programa. Amigos y amigas, camaradas, todos, tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias. Creo que hemos tenido un debate muy interesante con enormes aportes al conocimiento, a la discusión, debate de todos los días y debate fundamental, porque se trata de la educación, se trata de los niños, se trata del futuro, se trata de lo que estamos construyendo al fin y al cabo. Que tengan buenas noches y nos vemos el próximo domingo. Y además que la resolución no es como la otra que le impusieron. Esta tiene un periodo de evaluación de 1 año. Entonces todavía no podemos decir si es buena o mala. Tenemos que aplicarla y en función de que le apliquemos vamos a ver cuáles son los correctivos que queremos hacerlo, cómo la enriquecemos, cómo aportamos más cosas para que sea más democrática, porque eso es lo que queremos, la participación de todos los padres. Es una manera de tener otra visión
institución, porque no solamente el docente es solamente el que transmite puros conocimientos. Hoy en día todos participamos en el conocimiento del niño. De alguna manera, en mi hogar, yo le doy conocimiento a mi hijo, que lo lleva a la escuela, donde la escuela con el colectivo lo hacemos macro. De micro de mi casa a la institución yo lo hago macro. Ahora participamos todos. En la asociación civil participábamos, pero en un momento dado, para las elecciones. Veníamos todos, participábamos y quedaba una representación de los representantes. Claro, igualito de vez en cuando uno conversaba y eso, pero no es igual a que de manera constante dentro de los comités todos los representantes van a participar. Si somos 500 representantes, pues los 500 representantes estaremos distribuidos dentro de esos 10 comités o los que consideremos que se deban formar adicionales a esos 10. Vamos a dedicar el programa de hoy a conversar sobre seguridad. Por primera vez en la historia de este país se asume la seguridad con la responsabilidad que se está asumiendo. Estamos